Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes del segundo grado, según sea la hora que ustedes estén viendo este video. Me da mucho gusto de seguir con ustedes y que ustedes también le sigan echando ganas y empeño. Muchas felicidades a todos los jóvenes que han estado cumpliendo con sus tareas y a los que no, pues por favor pónganse al corriente. Yo sé que tienen otras materias que hacer, pero pues también les estamos dando el tiempo suficiente y necesario para que ustedes se pongan al corriente con las tareas. No son muchas las actividades. En física únicamente les mandé 4, ahorita les estoy mandando otras, pero pues ya pasaron 2 semanas. Vamos a comenzar la clase de, de este tema, por favor. Vamos a echarle muchas ganas. Cualquier duda me la pueden hacer al final de la clase. Vamos a ver nuestro aprendizaje esperado de esta clase. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este tema? El aprendizaje esperado dice así: comprende el concepto de movimiento, trayectoria y desplazamiento. Vamos a ver 3 conceptos muy importantes en la física. Primeramente nos vamos a referir a lo que es el movimiento. ¿Qué es moverse? ¿Qué entendemos por la palabra movimiento? ¿Sí? Por trayectoria, por desplazamiento, es lo que vamos a ver en física. Comenzamos primero por movimiento. Todo mundo ha utilizado esta palabra, ¿verdad? Mover, moverse, movimiento. La usamos todos los días en nuestro vocabulario diario. Incluso sabemos qué significa moverse, ¿verdad? Cuando te dicen, mueve esto de aquí y ponlo ahí, lo agarras y lo llevas para ese lugar. Sabes lo que es, sabes lo que significa, ¿verdad? Pero tú ahorita me puedes decir qué es movimiento. ¿Qué entiendes por la palabra movimiento? Dime, a ver, les escucho. Sí, muy bien. Es moverse, claro, implica la palabra movimiento. Es quitar una cosa de ahí, ponerla en otro lugar, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Pero así díganme, ¿qué es movimiento? ¿Me lo pueden decir? Eso es lo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Déjenme decirles que la palabra movimiento es más simple de lo que podemos pensar. Movimiento es un cambio. Eso significa movimiento. Un cambio de lugar, un cambio de posición, un cambio de forma, ¿verdad? Eso es movimiento. Desde que quitemos una cosa para ponerlo ahí, existe un movimiento. Y en la imagen podemos ver algunos movimientos que se están realizando. Cuando un avión atraviesa los aires, podemos ver, ¿verdad? Vemos que se está yendo, que está cruzando sobre nosotros, se está yendo hacia otro lugar. Vemos que hay un movimiento. Cuando vamos, por ejemplo, a Ismaquil, vamos a esos lugares donde hay juegos mecánicos, al parque, nos subimos a los columpios y nos ponemos a columpiar. Allí también existe un movimiento. Cuando vamos a visitar a nuestros familiares, ahí también hay un movimiento. Cuando agarramos una cuerda y empezamos a brincar la cuerda, existe un movimiento también ahí. Cuando salimos a practicar algún deporte, béisbol, fútbol, softball, básquetbol, también se está realizando un movimiento. Cuando corremos, cuando le pegamos a la pelota, hay un movimiento. Incluso cuando el árbol se empieza a mover de un lado a otro, cuando las hojas empiezan a caer, los frutos caen al suelo, también existen movimientos. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Desde que existe un cambio de lugar, de posición, de forma, eso es un movimiento. Desde que exista algo de eso, existe un movimiento.
¿cómo sabemos que existe un movimiento? Ah, porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque lo sentimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los sentidos del ser humano nos ayuda a percibir o a notar que existen movimientos. Algunos movimientos los podemos ver cuando una persona pasa por la ventana de mi cuarto. Ah, se movió. Cuando la hamaca se mueve, podemos percibirlo, ¿verdad? Pero no solamente podemos percibirlo, también lo podemos sentir. Cuando estamos acostados, estamos sentados y tenemos mucho calor, prendemos nuestro ventilador. ¿Y qué sucede? El ventilador empieza a girar y nos empieza a tirar aire. Ah, no vemos el aire, pero sí lo sentimos, ¿verdad? Sí escuchamos el ruido de las aspas del motor que está funcionando y sabemos que está girando las aspas y ahí está produciendo también un movimiento. No lo vemos, pero sí lo escuchamos. También lo podemos sentir. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los sentidos, ¿se acuerdan cuántos son los sentidos? El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del oído, nos ayudan a percibir los movimientos. Pero, ¿cuántos tipos de movimiento hay? ¿Cuántos tipos de movimiento existen? Existen dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. Solamente existen dos tipos de movimiento: rectilíneo y curvilíneo. El movimiento rectilíneo se divide en dos: uniforme y acelerado. Y el movimiento curvilíneo se divide en cinco: el circular, movimiento circular, movimiento pendular, movimiento elíptico, parabólico, hiperbólico. Son 5 movimientos que tiene el curvilíneo y 2 el rectilíneo. Si a ustedes les preguntan, jóvenes, ¿cuántos tipos de movimiento existen? 2, rectilíneo y curvilíneo. O el movimiento es recto o el movimiento es curvo. Si el movimiento es recto, existen dos: el uniforme y el acelerado. Y si el movimiento es curvilíneo, está el circular, el pendular, el elíptico, el parabólico y el hiperbólico. Vamos a ver ahorita cada uno de estos movimientos. Bueno, aquí tenemos los movimientos. Dijimos que íbamos a hablar de cada uno de ellos. Por favor, muchachos, todos los conceptos que estamos viendo, pásenos en su libreta. ¿Sí? El cuadro que vimos de movimientos, tipos de movimiento, copien en su libreta. No me lo van a mandar. También el concepto de movimiento, qué es movimiento, los tipos de movimiento, y ahorita también copien en su libreta el concepto de cada tipo de movimiento, porque a la hora de repasar, para que no se les olvide, lo tengan anotado en su cuaderno de notas, en la libreta que ustedes están llevando. No me envíen estos conceptos, solamente me van a enviar las actividades que yo les pida, ¿sí? Entonces tenemos movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es aquel cuya trayectoria es una línea recta. ¿Estamos? Movimiento rectilíneo dice que es el movimiento cuya trayectoria es una línea recta. ¿Pero qué es trayectoria? No se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Desde que el movimiento sea en línea recta,
Eso es un movimiento rectilíneo. Aquí está, por ejemplo, un niño desplazándose en una bicicleta. Su movimiento, si ustedes se dan cuenta, la flechita nos está indicando que su movimiento es hacia adelante y es en línea recta. Por consiguiente, ese movimiento es rectilíneo. El movimiento rectilíneo acelerado. El concepto nos dice que es el móvil, ¿sí?, cuando presenta una aceleración constante, es decir, que en cualquier instante del recorrido será siempre la misma, pues la velocidad aumenta, disminuye o disminuye siempre al mismo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo. Un vehículo que está yendo, ¿sí?, con una velocidad y empieza a acelerar. O sea, nuestro pie empieza a bajar. Si es un vehículo, empezamos a bajar el acelerador, a pisar el acelerador. Eso significa que el vehículo está acelerando, por consiguiente, la velocidad va a aumentar, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros quitamos el pie del acelerador, la aceleración empieza a disminuir la misma aceleración que aumentó. Por consiguiente, nuestra velocidad empieza a disminuir. Si ustedes nos fijamos bien en la imagen que nos está dando, nos dice que la aceleración es de 2 metros por segundo. La velocidad fue de 12 a 14 a 16 metros. Fíjense cómo fue aumentando la velocidad, porque la aceleración era la misma. Cuando nosotros caminamos y empezamos a acelerar, estamos yendo en línea recta y empezamos a acelerar el paso, ¿sí? Y de repente empezamos a disminuir la misma aceleración. Eso significa el rectilíneo acelerado. Y el uniforme es cuando la velocidad es constante, ¿sí? No hay un aumento de velocidad ni una disminución de velocidad. En el otro sí hay. La velocidad aumenta o disminuye, pero en la misma medida. Por eso se llama acelerado. Y el uniforme va acelerando, perdón, va aumentando la velocidad en la misma medida. Estos son los 3 tipos de movimiento. Acuérdense, son 2 rectilíneos. El rectilíneo se divide en 2, el acelerado y el uniforme. Vamos a pasar con el otro tipo de movimiento, que es el curvilíneo. ¿Sí? Aquí está el ejemplo que tenemos del uniforme rectilíneo. Vamos a ver el siguiente movimiento, que es el movimiento circular. De este circular solamente vamos a ver 3, que son los más comunes que hay, y es lo que vamos a nombrar por este momento. El movimiento circular. El movimiento circular es aquella cuando la trayectoria es una circunferencia, o sea, una rueda. En este caso tenemos la rueda de la fortuna, ¿verdad? Los que pueden ir a Ismaquil o en los juegos mecánicos, vemos que la rueda de la fortuna siempre va a moverse en forma de círculo. O sea, si es un movimiento circular. Por ejemplo, la bicicleta, cuando estamos pedaleando, la rueda empieza a moverse en forma circular, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. O sea, va formando su trayectoria un círculo. Tenemos el otro movimiento, que es el movimiento pendular. Dice que el movimiento pendular es el que describe secciones circulares de manera repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a formar ese movimiento partes de un círculo de manera repetitiva. Por ejemplo, cuando estamos en un columpio y nos estamos columpiando, si ustedes se fijan bien, al columpiarse nos forma parte nada más de un círculo. Sube y baja,
sube y baja, repitiendo solamente esa forma de sube y baja, sube y baja. Otro ejemplo que podemos encontrar, el movimiento de una campana, eh, tan, 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 ¿verdad? De un lado, luego baja, del otro lado, luego vuelve a bajar, del otro lado, sube y luego baja, sube y luego baja. Ese movimiento describe una parte, ¿sí?, del círculo, pero de manera repetitiva, o sea, una y otra vez, una y otra vez. Cuando, por ejemplo, ustedes están meciendo en su hamaca, igual ese movimiento es descrito, ¿verdad? Una y otra vez, una y otra vez. Y el movimiento parabólico es el movimiento que cuando se realiza, la trayectoria forma una parábola. Aquí tenemos el ejemplo. Hay un cañón que es disparado y si ustedes se fijan, la línea punteada me va a formar como una especie de montañita, ¿sí? Sube y luego desciende. ¿Estamos? Ese movimiento es parabólico porque me forma una parábola. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Cuando ustedes agarran una piedra y la tiran al aire, igual empieza a subir y después empieza a bajar. Ese movimiento me está formando una parábola. Cuando están en las Olimpiadas y están el famoso, la competencia del tiro con arco, igual el arquero tensa su arco con su flecha, cuando lo suelta me forma una especie de parábola. No va recta la flecha, como que sube y después desciende hasta pegarle a la marca, ¿verdad? Entonces, ese movimiento también realiza una parábola. ¿Está quedando claro? Son los tres ejemplos que vamos a ver del movimiento curvilíneo, que es el circular, el pendular y el parabólico. Está también el elíptico y está el hiperbólico, pero son más comunes estos tres, y son a estos tres que les vamos a poner más énfasis. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la actividad de lo que ya vimos. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es movimiento? ¿Y cuáles son los tipos de movimiento? Entonces, para poder avanzar y ver si en realidad se está comprendiendo este concepto de movimiento, vamos a realizar la actividad número 5. La 1, la 2, la 3 y la 4 ya me la mandaron o ya me la debieron haber mandado. Entonces continuamos con la actividad número 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Vamos a realizar 2 dibujos por cada página en la libreta y esos 2 dibujos van a ser de cada tipo de movimiento que vimos en la clase. Acuérdense, son 2 tipos de movimiento, o es recto o es curvo. ¿Sí? Me van a hacer 2 ejemplos de movimiento rectilíneo acelerado, 2 movimientos de rectilíneo uniforme. Me van a hacer 2 curvilíneos, el circular, el pendular y el parabólico nada más. En total me van a entregar 10 dibujos. 2 dibujos por página. Cada dibujo le abarque la mitad de la página, o sea, para que sean 2 por página. Me van a escribir ustedes movimiento pendular. Y los 2 ejemplos, ¿estamos? Le van a poner título, qué movimiento me están presentando. Acuérdense que deben de ir coloreados, bien hechos los dibujos, lo mejor que lo podamos hacer. Ya estamos en segundo grado y ya podemos entregar mejor las tareas, mejor las actividades que conforme lo íbamos entregando en el curso pasado. Tienen que estar presentables y limpios y sobre todo, jóvenes, pónganle su nombre para identificar de quién es. ¿Sí?
por favor. Esta es la actividad número 5. ¿Alguna duda? Acuérdense, son 2 dibujos por hoja, 2 dibujos por tipo de movimiento. Solamente me van a hacer 10 dibujos, 2 por cada tipo. O sea, estamos viendo 5 tipos de movimiento nada más. El acelerado, el uniforme, el circular, el pendular y el parabólico. Nada más. Ok, pues seguimos con los demás conceptos. Ya vimos el tipo de movimiento, ya vimos el concepto de movimiento, ya hicimos una actividad para reforzar, ¿verdad? Acerca del movimiento. Ahorita vamos a ver los otros 2 conceptos muy importantes que existen en un movimiento, que es la trayectoria y el desplazamiento. De hecho, cuando hablábamos sobre los tipos de movimiento, mencionaba un poquito acerca de lo que es la palabra trayectoria y desplazamiento. Vamos a ver ahorita qué significa cada uno de estos. También vimos que los movimientos son percibidos acerca de los sentidos, los cuales nos ayudan a saber cuándo estos suceden, ya que todos los movimientos tienen una trayectoria y un desplazamiento. Trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué entendemos por trayectoria? La trayectoria es todo el camino que recorre un móvil. Entre paréntesis, camino le pusimos distancia. Todo el camino que recorre un móvil para llegar hasta su destino final. Desde que sale de su lugar de inicio hasta que termina en el lugar que debe de llegar, a todo ese camino que recorrió, a toda esa distancia que ese móvil corrió, le llamamos trayectoria. ¿Pero qué es un móvil? ¿A qué le llamamos móvil? Un móvil se le llama así a todo objeto, cosa, persona que se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga trayectoria, que tenga un desplazamiento. A todo lo que se mueve le vamos a poner de nombre móvil. En física se le llama móvil. Y la trayectoria es todo el camino que recorre un móvil, todo el camino que recorre un objeto, una cosa, una persona, o sea, un móvil. ¿Y el desplazamiento qué es? El desplazamiento es la línea recta que une a mi punto inicial con mi punto final. Es la línea que une desde el lugar donde yo salí, desde el lugar donde salió el móvil y el lugar donde concluye o llega el móvil. Eso es el desplazamiento. Vamos a ver esta imagen, esta explicación un poquito más profunda. Aquí tenemos una carretera, ¿sí? Tenemos unos vehículos. Todos los vehículos, tanto el azul y el amarillo y el rojo, salieron del punto A. Aquí lo tenemos. Y estos vehículos quieren llegar al punto B. El A significa mi punto inicial o de donde yo salí o de donde el móvil partió. Y mi punto B significa a dónde quiero llegar, mi punto de destino. Vamos a suponer que estamos en el carrito azul y salimos del punto A. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tuvimos que haber pasado por este lado, ¿sí? Tuvimos que haber tomado una curva, luego una recta, nuevamente una curva, para finalmente tomar una recta y llegar hasta mi destino. Esto que ustedes están viendo a través de las flechitas es el recorrido que hizo mi móvil o mi vehículo.
A eso nosotros le llamamos trayectoria. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de trayectoria? Trayectoria es todo el camino que recorre un móvil, o sea, la distancia que recorrió el móvil desde mi punto A mi punto B o desde mi punto inicial a mi punto final. A todo ese camino que recorrió mi móvil le vamos a llamar trayectoria. ¿Sí? La estamos señalando con las flechitas. Pero no solamente estamos hablando de la trayectoria, también estamos hablando del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? ¿Dónde se encuentra mi desplazamiento? Según el concepto en física me dice que desplazamiento es la línea recta que une a mi punto inicial con mi punto final. Y aquí está. Este es mi desplazamiento. La línea recta que une a mi punto A, que es el inicial, con mi punto B, que es el final. Y la trayectoria es todo el camino que recorrió el móvil para llegar hasta su destino. ¿Sí está quedando claro? Vamos a ver otro ejemplo. Seguimos pues con nuestro otro ejemplo. Tenemos el croquis de una comunidad. Puede ser cualquier comunidad, incluso la de Canzacap, Temash, Sumat, Santún, Yobaín. Esta es una comunidad y la estamos viendo por la parte de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar. Nosotros vivimos en una de estas casas que le vamos a poner el punto A. Aquí ustedes pueden ver el punto A. Y queremos llegar hacia nuestro destino, que es el punto B. Aquí está. Nosotros estamos en el punto A y en el punto B queremos llegar. Muy bien. Queremos ir allá. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en geografía, ¿verdad? Que es lo que es los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y recordemos que como estamos viendo la pantalla, el norte lo vamos a tener arriba de la pantalla, el sur hacia abajo, el este lo vamos a tener hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Entonces nosotros salimos de nuestro punto de inicio, hacia el este. Luego nos vamos un poquito hacia el sur. Nuevamente retomamos el este para empezar a subir hacia el norte 2 calles. Y estamos caminando, luego nos vamos a ir hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque nos dijeron que antes de llegar a nuestro punto B, teníamos que pasar a buscar un encargo en una casa. Entonces estamos yendo a buscar el encargo. Bajamos un poquito hacia el sur, o sea, hacia abajo. Luego nos vamos nuevamente al oeste. Nos entregan todo porque ahí llegamos a la casa. Retomamos nuevamente nuestro camino para el este. Luego nos vamos 2 cuadras o 2 calles hacia arriba, o sea, hacia el norte. Para luego tomar el este, 3 calles, para poder llegar hasta nuestro destino, que es el punto B. Si ustedes se fijan, todo el camino que recorrimos del punto A al punto B, lo estuvimos marcando con flechitas. ¿Sí? Todo lo que tuvimos que hacer. Salimos de la casa, nos fuimos a recoger el encargo, luego regresamos al camino que habíamos tomado para luego concluir a nuestro punto B. Pues a todo esto, a todo este camino que recorremos, ¿sí? O que caminamos o corrimos o fuimos en bicicleta, no lo sé, o en moto, a todo ese camino le vamos a llamar trayectoria, porque es todo lo que recorrimos. O sea, acuérdense que nosotros somos el móvil y es todo el camino que recorre el móvil para llegar hasta su destino. A ese camino, ¿verdad? O a esa distancia le llamamos trayectoria. Y desplazamiento
le llamamos a la línea recta que une a mi punto inicial, que es el punto A, con mi punto final, que es el punto B. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Sí está quedando claro? ¿Sí me estoy explicando, jóvenes? Estamos viendo dos conceptos, trayectoria y desplazamiento. La trayectoria es todo el camino que recorrió el móvil para llegar hasta su destino. Y el desplazamiento es la línea recta que une a mi punto inicial con mi punto final. Ahí está. Les estoy trazando la trayectoria y les estoy trazando el desplazamiento. Vamos a ver si está quedando claro esto. Vamos a hacer la actividad número 6. ¿En qué consiste la actividad número 6? Va a ser rapidito. Tu cuaderno la vas a poner de forma horizontal, o sea, acostada, ¿sí? Y vas a dibujar un croquis de tu comunidad. Y me vas a marcar tu casa, ese va a ser tu punto inicial. Y la escuela va a ser el punto final. Entonces me vas a hacer tu croquis, me vas a marcar dónde vives tú y dónde está localizada la escuela. Tu croquis tiene que abarcar tu casa y la escuela, ¿eh? Las tiendas y todo lo que esté por allá. Y con un color rojo me vas a marcar la trayectoria que tomas de tu casa hasta la escuela, ¿sí? Con un color rojo me vas a marcar la trayectoria. Con un color azul me vas a trazar tu desplazamiento. Acuérdate qué es la trayectoria y acuérdate qué es el desplazamiento. Entonces, de manera horizontal, tu cuaderno, me vas a dibujar un croquis señalándome dónde está tu casa y dónde está la escuela. Tu casa va a ser el punto inicial y la escuela va a ser el punto final. Si está quedando claro, no se te olvide, esta es la actividad número 6. Le debes de poner tu nombre a la actividad para saber de quién es. Entonces, esta es la actividad número 6. Vamos a hacer la actividad número 7. Te tengo puesto aquí la imagen de una hoja de una libreta para que tú veas cómo lo vamos a hacer. Entonces, la libreta la vas a poner de forma horizontal, o sea, acostada, con los resortes hacia arriba. Del lado derecho de la imagen tenemos 5 columnas. La primera columna empieza con 10E, 12N, 4O, 6S y 5O. Esa es la primera columna. Luego viene la segunda columna, la tercera columna comienza con el 4E, la cuarta columna con el 6S y la quinta columna con el 3O. Eso que tú estás viendo aquí son, en este rectángulo, son puntos cardinales. La E, como te dice aquí abajito, mayúscula significa y es hacia la derecha. La N mayúscula significa norte y es hacia arriba. La O significa oeste y es hacia la izquierda. Y el sur, la S, perdón, significa sur, que es hacia abajo. Entonces la actividad va a ser encontrar estos puntos cardinales, estas coordenadas, no puntos cardinales, estas coordenadas en tu libreta. ¿Estamos? Vamos a empezar a explicar qué es lo que vamos a estar haciendo. Dice, vas a colocar tu cuaderno de forma horizontal, marcando el primer vértice con un puntito para comenzar a contar ahí. O sea, el puntito lo vamos a poner en este lado. ¿Me explicamos? Aquí está el puntito. Si lo puedes ver, ya lo marcamos. Ahí vas a marcar tu primer punto. Enseguida vamos a empezar a agarrar nuestra primera coordenada que es 10E, o sea, 10 al este. Vamos a empezar a contar en el siguiente vértice, o sea, en la siguiente regla.
en el siguiente punto, perdón. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Donde marcamos el 10, ¿sí? Ahí vamos a marcar el siguiente punto. Ya cumplimos nuestra primera coordenada. 10 al este. Acuérdate, no contamos donde está el puntito, sino contamos al siguiente vértice. Y la siguiente coordenada nos dice que son 12n, o sea, 12 al norte. Y el norte nos dice que es hacia arriba. Y contamos 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al vértice número 12 y lo marcamos. Ahí está. Contamos 12 y ya tenemos marcada nuestra segunda coordenada. Vamos por el 3, perdón, por el 4O, o sea, 4 oeste. Y el oeste lo hacemos hacia la izquierda. Contamos 1, 2, 3 y 4. Ahí está nuestra siguiente coordenada, ¿verdad? La siguiente coordenada nos dice que es hacia el sur, o sea, hacia abajo. 6 sur. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos allá nuestra coordenada. Por último, de la columna tenemos el 5O, o sea, 5 oeste. Nos vamos a tener que ir hacia la izquierda y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos nuestra siguiente coordenada. Y así lo van a hacer ustedes. Ustedes van a continuar con la siguiente columna que empieza con el 10 norte, luego 1 oeste, 6 norte, 14 este, 3 sur. Terminan y agarran la siguiente columna. Van a ir marcando todos los puntos donde van ustedes llegando. Al terminar con la última columna, con la columna número 5, o sea, con el 5 este, donde empiezan a contar los 5 y llega el 5 aquí, entonces ahí van a marcar ustedes con una X. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar el tesoro. ¿Sí? Después de que ustedes marquen con una X, ustedes van a dibujar un mapa en esa hoja. Ya saben ustedes cómo es un mapa, con montañas, con árboles, con ríos y con todo lo que tuvieron ustedes que pasar hasta llegar hasta donde se encuentra el tesoro. ¿Sí? No es solamente ir marcando los puntitos de las coordenadas, sino que hay que hacer un mapa para encontrar el tesoro. Para finalizar, van a marcar con rojo la trayectoria y con azul el desplazamiento. Ya saben ustedes qué es trayectoria y ya saben qué es desplazamiento. No se les olvide poner su nombre, que esté claro, que se pueda ver bien cuando ustedes me manden la imagen. Por favor, que esté limpio el trabajo. Pueden hacerlo con lápiz para borrar. Vean que se borre bien. Ya una vez que estén seguros, pues háganlo con pluma. Marquen, rayen todo lo que tengan que hacer con pluma, con color, con todo lo que tengan que hacer. Abusados, no se les vaya a ir un punto porque con que se les vaya una coordenada, ya no les va a dar su mapa. ¿Estamos? Entonces ya se dieron cuenta ustedes cómo lo fui haciendo. Ustedes lo van a continuar. ¿Sí? Apenas terminen sus actividades, me las van mandando, por favor. Estoy esperando algunas actividades de las pasadas, de la actividad 1 a la actividad 4. Hay varios que no me las han mandado. Por favor, pónganse al corriente con todas las actividades que deben de tener. Muchas gracias por su atención. Pasen ustedes un bonito día.